Mi nombre es Sebastián Resnikov, trabajo en la sección fitopatología de la estación experimental y en esta oportunidad le voy a presentar una charla titulada Panorama sanitario del cultivo de la soja en el NOA en la presente campaña agrícola. A modo de recordarles, acá podemos observar el triángulo de la enfermedad y para que la enfermedad esté presente en nuestro lote, tiene que coincidir en la misma unidad de tiempo la presencia de un hospedante que sea susceptible, un patógeno que tenga la capacidad de infectarlo y condiciones ambientales que sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Si alguno de estos factores no está presente o se encuentra desfasado en el tiempo, la enfermedad no se va a presentar. En esta charla, básicamente, vamos a abarcar enfermedades que consideramos importantes para esta campaña de soja en la región granera del NOA, y entre ellas tenemos las enfermedades ocasionadas por hongos de suelo, como el síndrome de la muerte súbita y la podredumbre húmeda del tallo por esclerotinia, y entre las enfermedades que afectan la parte aérea vamos a hablar sobre mancha anillada y mancha ojo de rana. En cuanto al síndrome de la muerte súbita, esta enfermedad es causada por un complejo de Fusarium, son 4 Fusarium los que causan este tipo de enfermedad. Acá en estas fotos podemos ver un progreso de los síntomas de la enfermedad que inicia con una clorosis, que luego se va a ir transformando en una necrosis internerval, en casos muy severos una defoliación, y si observamos el sistema radicular lo vamos a ver afectado con menor desarrollo y que se observa podredumbre. En esta tabla se puede observar los valores de incidencia para el síndrome de la muerte súbita en las distintas localidades del NOA evaluado. Lo que podemos observar es que estos valores fueron desde un 1% presencia de la enfermedad hasta lotes muy afectados en donde observamos un 25% de incidencia. Generalmente en estos lotes coinciden con variedades de soja susceptibles a este complejo de Fusarium. En esta imagen, en esta foto, se puede observar una variedad de soja, Don Mario 60 y 62, esto fue el 12 de marzo, y lo que se observan son los rodales con una necrosis internerval que podría ser ocasionado por este complejo de Fusarium. Pero para poder decir que realmente lo que ocasiona este tipo de síntomas es el complejo de Fusarium, nosotros necesitamos hacer un diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque esta sintomatología también la ocasionan otros patógenos de suelo, como el caso de Phyalophora aggregata, y también la ocasionan los nematodes. Por lo tanto, es importante, si tenemos este problema en el campo, llevar al laboratorio las muestras para realizar un diagnóstico preciso del problema. En este caso, de este lote, se llevaron las muestras al laboratorio, planta entera, junto con suelo, y lo que se pudo observar bajo lupa binocular es la presencia de esporodoquio. Cuando hicimos un preparado al microscopio vimos los conidios de Fusarium, lo cual nos daba un indicio y confirmábamos la presencia de síndrome de la muerte súbita. Pero también, junto con este patógeno, en el análisis de suelo que lo realizó la licenciada Norma Coronel en la sección zoología, pudimos observar que asociado al síndrome de la muerte súbita estaban también los nematodes. Por lo tanto, en ese lote teníamos los dos problemas. Una herramienta eficiente para el manejo del síndrome de la muerte súbita es el uso de variedades con buen comportamiento. Lisandro Lenzi, que es un investigador del INTA Marco Juárez, él todos los años evalúa el comportamiento de variedades de soja comerciales en un lote con infección artificial de Fusarium, y en esta tabla podemos observar el comportamiento promedio a lo largo de varias campañas, desde la 14-15 hasta la 19-20. Y lo que podemos observar es que hay un comportamiento diferencial de las variedades frente a este
complejo de Fusarium. Acá yo les resalto variedades que son ampliamente utilizadas en nuestra región y que en esta campaña nos tocó visitar estos lotes y observar un elevado un elevado valor de incidencia de Fusarium, lo cual coincide con un comportamiento no muy bueno frente a este patógeno. Bueno, esta publicación es la del 2020, está disponible, si después la necesitan o la quieren tener, me mandan un mail o me la piden y se las envío. A modo de comentarles, hemos puesto a punto la inoculación en condiciones controladas. Acá podemos observar, al patógeno lo hacemos crecer en sorgo, y al momento de la siembra inoculamos la maceta y podemos ver la clorosis y la necrosis internerval que ocasionan en las plantitas, lo cual nos va a permitir a nosotros evaluar el comportamiento de las variedades en condiciones controladas. En estas fotos de abajo podemos ver hacia la izquierda un testigo sin la presencia del patógeno, con un sistema radicular bien desarrollado, que se diferencia de una variedad susceptible que tiene el sistema radicular afectado y se observa la necrosis en las raíces. Este caso está inoculado con Fusarium. Otra de las enfermedades importantes es la podredumbre húmeda del tallo, Sclerotinia sclerotiorum. Básicamente, lo que venimos observando, que la región del sur de la provincia y zonas de influencia como los Altos, el Abra, hay lotes con valores elevados de incidencia de podredumbre húmeda del tallo. Lo que se observa son tallos muertos que se van a volver blanquecinos, se produce el micelio blanco y las hojas están marchitas, quedan adheridas. Y también, si se mantienen las condiciones de humedad, en el micelio se van a desarrollar las estructuras de resistencia que son los esclerosios. En esta tabla podemos observar los valores de incidencia que observamos en lotes comerciales en las distintas localidades evaluadas, y esto es muy variable, va desde un 3% hasta lotes muy complicados con un 70% de incidencia. Este es el caso de un lote comercial en La Cocha. En esta foto podemos observar la presencia de plantas enfermas. Esto fue en la localidad de La Cruz, en un lote sembrado con una variedad 6410, donde la incidencia fue un 25%. Esta foto fue tomada el 5 de marzo, cuando el cultivo se encontraba en un estadio fenológico R5.3. En esta foto podemos observar hacia la izquierda una infección en floración, en R1, por el patógeno, una infección temprana, y podemos ver la severidad en la planta, cómo está afectada toda la planta, y se pueden observar cómo en las vainas se observa la presencia de los esclerosios, la estructura de resistencia del patógeno, a diferencia de lo que ocurre en una infección planta-planta por contacto, que sería una infección tardía, en donde la severidad es mucho menor. ¿Qué es lo que hicimos con el grupo de trabajo en la sección? Y esto también es parte del trabajo final de un compañero de trabajo de Miguel González. Hicimos en un lote comercial, fuimos y realizamos la cuantificación del inóculo en distintos círculos de riego, en donde estos círculos tenían historial de esclerotinia, por lo tanto ya teníamos esa información. Entonces tomamos muestras de suelo de 50 centímetros por 50 centímetros y 10 centímetros de profundidad aproximadamente. Estas muestras se llevaron al laboratorio, se tamizaron y realizamos el recuento de los esclerosios por cada uno de estos puntos monitoreados. Luego evaluamos la viabilidad que tenían esos esclerosios que habíamos aislado. Y lo que observamos es que en todos los círculos de riego presentaban esos esclerosios una elevada viabilidad, que iba desde un 70 a un 100%. Luego, en otra etapa, se propuso realizar un ensayo de control biológico en donde el objetivo era evaluar el porcentaje de parasitismo o inviabilización de la estructura de resistencia por distintos agentes de control biológico. El momento de aplicación fue en estadio vegetativo, antes del cierre de surco, y para ello lo que se hizo es, de esos esclerosios que nosotros ya sabíamos la viabilidad que tenían, los colocamos en bolsas, como se observa acá, y se procedió a hacer la aplicación de los productos en estadio fenológico B8. Este ensayo se lo realizó en los Altos Catamarca, y luego se lo evaluó 20 días después de realizada la aplicación.
Entre los tratamientos teníamos un testigo, 2 productos que contenían tricoderma, y luego 2 productos que contenían uno una mezcla de 3 bacillus y otro solamente un bacillus, que era el bacillus subtilis. Acá pueden observar las bandejitas con las bolsas donde teníamos los esclerosios de viabilidad conocida y el número conocido, cómo quedaban las bandejas en el entresurco, y aquí en esta foto observamos ya los resultados. Acá pueden observar el testigo que no estaba aplicado, donde todos los esclerosios germinaron y dando Sclerotinia sclerotiorum. En este caso son los tratamientos que tenían tricoderma. Se puede observar los esclerosios, las estructuras de resistencia del patógeno colonizadas por estos hongos benéficos en los 2 tratamientos, y en el caso de los tratamientos que tenían una mezcla de bacterias, se observa también un buen control y una inviabilización de los esclerosios. Acá en la tabla se observa, el testigo tuvo un 99% de esclerosios germinados, de Sclerotinia sclerotiorum, y se observa la reducción en el porcentaje de esclerosios germinados que va de un 19 a un 25%, con una colonización por los agentes de control biológico de un 70 a un 80%. Luego diseñamos, se realizó un ensayo de control químico en donde lo que hay que tener en cuenta para el momento de aplicación son 3 factores. La susceptibilidad del cultivo, o sea que va desde R1 hasta R3-4, cuando hay presencia de flores, de tejido senescente para que se pueda realizar la infección. Hay que monitorear para observar los apotecios, que son los que van a liberar las esporas y generar la infección, y tener en cuenta el pronóstico de lluvias y las temperaturas. Acá en esta tabla se puede observar los tratamientos que vamos a evaluar en este ensayo de control químico, de una aplicación preventiva en estadio fenológico R1. Esto ya se lo aplicó, se lo hizo en 2 localidades, en Los Altos y El Abra. En este momento estamos en proceso de evaluación, o sea que estos resultados los vamos a presentar más adelante en los talleres, seguramente. Y en este ensayo, bueno, se incluyeron las mezclas que se utilizan normalmente para el control de esclerotinia, y agregamos otras mezclas químicas que contienen carboxamida y estrobi, una estrobi más un triazol, estrovirulina más carboxamidas, y una mezcla triple dentro de los productos que estamos evaluando. ¿Qué es lo que se va a evaluar en este ensayo? Vamos a evaluar incidencia de planta enferma, la severidad, el rendimiento y la cuantificación de la reposición de esclerosios al lote. O sea, que de cada tratamiento vamos a contar cuántos esclerosios se forman, que serían los que van a ser repuestos en el lote. En cuanto a las enfermedades que afectan la parte aérea, vamos a nombrar la mancha anillada por Corinespora casícola. Los síntomas de esta enfermedad son lesiones iniciales puntuales que culminan en áreas necróticas. Las lesiones son anillos concéntricos de tejido muerto, y lo que es importante es que están rodeados por un halo amarillento, lo cual nos permite identificarlo y diferenciarlo por ahí de la mancha marrón. La infección se puede iniciar en raíces, continuar en hojas inferiores y posteriormente afectar todos los órganos de la planta. Algo que vimos en esta campaña es la altura a la cual llegó esta enfermedad. Generalmente en otras campañas veíamos que quedaba en el tercio inferior, y ahora debido a las lluvias lo que observamos en algunos lotes con monocultivo de soja es que esta enfermedad subió, llegando a ocupar casi un 50% de la altura de la planta. En esta tabla se observan los valores de incidencia y severidad en las distintas localidades evaluadas del NOAA, y podemos ver que las incidencias son elevadas, de un 80 a un 100%, y la severidad toma valores desde un 15 a un 30%. Para ello, una herramienta también para el manejo es el uso de variedades con buen comportamiento. Acá presentarles nada más en estas tablas que tenemos variedades que presentan un buen comportamiento en distintas localidades evaluadas. Estos son resultados de la evaluación de macroparcela. Por lo tanto, hay materiales disponibles con buen comportamiento. En cuanto a la mancha ojo de rana, hoy por hoy creemos que es en esta campaña una de las enfermedades que, no sé si la más importante, pero sí muy importante. La observamos en muchos lotes, y en aquellos lotes con variedades susceptibles la observamos con valores de hasta un 25%, 30% de severidad.
Los síntomas son manchas angulares o circulares, color castaño rojizo, el centro es claro, un castaño más claro, y estas manchas no presentan halo clorótico. Se observa la estructura del patógeno, los conidióforos, que van a contener los conidios en el en vez de las manchas. Acá podemos observar todas las localidades evaluadas, en donde la incidencia de esta enfermedad varía de entre un 10 a un 100%, dependiendo del cultivar, y los valores de severidad también van desde un 1 a un 25%, dependiendo de la variedad sembrada. En esta tabla observamos la evaluación de genotipos de grupo corto y de grupos largos de la macroparcela de Overo Pozo. Estos son datos de este año. Esta evaluación fue hecha en un R5.3, o sea, son datos preliminares. A esto hay que hacerle otra evaluación. Y lo que quiero remarcar es que hay variedades que presentan un elevado valor de severidad, en el caso de los grupos cortos, de entre un 10 y un 15%, y en el caso de los grupos largos, variedades también más enfermas que otras frente a la mancha ojo de rana, con valores de severidad elevados de hasta un 25%. Hicimos también, son ensayos de esta campaña, que los resultados los vamos a presentar más adelante en los talleres, pero para que vayan viendo, hicimos un ensayo en la localidad de La Cruz, en una variedad 6410 sembrada el 2 de diciembre, en donde se realizó la aplicación en R4 de distintas mezclas químicas que contenían en su mezcla las moléculas carboxamidas aplicadas solas y con el agregado multisitio, el Mancozeb. Acá mostrarles fotos de cómo están las parcelas. Estas fotos son de esta semana, de una primera evaluación. Esto todavía hay que hacerle otra evaluación, ir a rinde y peso de 1000, o sea que después van a tener los resultados, pero pueden observar el testigo, cómo está afectado por mancha ojo de rana y cómo están los distintos tratamientos aplicados en R4, donde se observa un buen control para esta enfermedad. Acá seguimos observando las mezclas triple aplicada solo con el agrego de Mancozeb, una mezcla doble que contiene carboxamida y una estrobi aplicada sola y con el agregado del multisitio, un producto específico para el control de rollas, donde vemos que hay un poquito un escape, y eso se debe a que la carboxamida es específica para el control de rollas y no en manchas, un producto específico para manchas con un excelente control frente al testigo, ese producto con el agregado del multisitio. Por otro lado, en el laboratorio también lo que hicimos es evaluar estas cepas de patógenos frente a distintos principios activos para determinar su concentración letal 50. Para ello teníamos aislamientos de ANTA, de Monte Redondo y de Los Altos. Acá podemos observar las evaluaciones, cómo se enfrenta el patógeno a distintas partes por millón de los principios activos, y lo que observamos es que todos los activos que evaluamos para mancha ojo rana, para Cercospora zoogina, fueron muy sensibles, o sea, altamente fungitóxicos. Pero lo que nos llamó la atención también es, comparando estos resultados, que estos resultados son parte del trabajo final de Carolina Gómez Fuentes, que trabaja con nosotros, comparando estos resultados con trabajos de la zona núcleo, lo que observamos es que la cantidad de partes por millón de productos que se necesita para nuestra zona es mayor respecto a la zona núcleo, tanto para el carbendazim como para una mezcla de un estrobi más un triazol. Pero siguen siendo estos productos, estas moléculas altamente fungitóxicas. Hicimos otro ensayo también en la localidad de La Cruz, este orientado al manejo de manchas, fue aplicado en R3, en donde la idea fue evaluar distintos fungicidas multisitios solos y con el agregado de mezclas formadas por un estrobi más un triazol. Se usaron 3 fungicidas multisitio y 3 mezclas de estrobi más triazol diferentes que se aplicaron solas y en conjunto. Acá podemos observar el testigo que tiene presión de mancha ojo de rana, y les muestro una foto de cómo se comportaron esas mezclas dobles, que vemos que tienen un buen control cuando son aplicados de forma preventiva. En este caso fue en un estadio fenológico R3. Acá podemos observar la otra mezcla doble y la otra mezcla.
En cuanto a roya asiática de la soja, comentarles que se evaluaron distintas muestras de diferentes localidades de Tucumán, de Catamarca, Salta y Santiago del Estero, y que hasta el momento no detectamos la presencia del patógeno. Seguimos recibiendo muestras en el laboratorio, seguimos realizando evaluaciones, pero hasta el momento no se la detectó. Bueno, más que nada agradecer al grupo de trabajo, agradecer a las empresas agropecuarias Mistolancho que nos permite realizar los ensayos en sus campos, lo mismo para Agrosistemas, y al ingeniero Roberto Galvez también por estar siempre predispuesto a ayudarnos y a prestarnos los lotes. Muchas gracias.